Estàs escoltant una crítica de Culturetas. 40 años después, Lola Herrera vuelve con la que se puede decir que es su obra, 5 horas con Mario, basada en la novela homónima de Miguel Delibes. Pisa el Teatro Olimpia de Valencia para volver a reencontrarse con Carmen Sotillo, personaje y único protagonista de la obra que tras la muerte de Mario, su difunto marido, se llena de valor y le dice todo aquello que no se atrevió a decirle en su momento. Situación de pandemia, pero el teatro lleno para en ocasiones reír y en muchas otras sentir la piel erizar con esa interpretación de Lola Herrera, quien una vez más pone encima de la mesa grandes mensajes cargados de reivindicación y que muestran esa situación en la que se encontraban muchas mujeres en los años 60, en los que estar por y para la casa y por y para el marido generaba un abandono propio y una incapacidad de poder ser. Y luego lo del coche. Por 1000 años que viva, cariño, me será muy difícil perdonarte que me quitases el capricho de un 600. Que me quitaras el capricho, comenta la protagonista en una de sus frases menos dolorosas del monólogo. Al final, Carmen Sotillo se muestra como una mujer que le han cortado las alas, una mujer sometida al mandato de un hombre que decidía por ella qué era un capricho y qué no lo era. Quizás ahí esté el mensaje, quizás ahí la audiencia pueda entender que esta obra no se aleja tanto de la actualidad y que de una forma u otra la sociedad patriarcal es una realidad existente. Y sí, es posible que ya no nos puedan quitar el, abrimos comillas, capricho de tener un 600, pero no se pueden perder de vista los avances conseguidos y que un día nos pase como a Carmen, que cuando queramos recuperar esas alas sea demasiado tarde. Lola Herrera se despide con todo el público en pie tras un final desgarrador y con una interpretación que no pierde peso ni emoción. Por mucho que pasen los años, ir a ver 5 horas con Mario será siempre ese capricho que nadie nos podrá quitar.